Vamos a ver los frameworks para frontend. Vamos a encontrar frameworks para todo tipo en el frontend, para HTML, proyectos de inicio, para CSS. Incluso hay frameworks para tipografías, para colores, para un grid, para crear sitios web responsive. Y también en el siguiente video veremos lo que son los frameworks de JavaScript. Así que vamos a empezar con frameworks de frontend. Son frameworks que son enfocados a la parte del cliente. Ya vimos que HTML, CSS y JavaScript se le conocen como tecnologías que corren en el cliente, es decir, en el navegador. Y todo lo que es el diseño de la interfaz. También existe una gran variedad de frameworks. Según la tarea, lo que deseas hacer es el framework que debes de utilizar. Es decir, si quieres crear un sitio web responsive, pues busca un framework para responsive. Si quieres crear un sitio web que se vea bastante bien en versiones antiguas de Internet Explorer, también vas a encontrar algunos frameworks que hacen eso. En algunos casos, dos o más frameworks ofrecen lo mismo. Por ejemplo, la gran pregunta es siempre Foundation o Bootstrap, dos frameworks que ofrecen prácticamente lo mismo, muy parecidos, pero dependiendo del gusto de cada quien es cuál deciden utilizar. Vamos a ver lo que son algunas herramientas HTML. Sirven como punto de arranque para cualquier sitio web o aplicación web. Es una base que nos ayuda para comenzar cualquier proyecto. Algunos ejemplos de herramientas HTML es uno que se conoce como HTML5 Boilerplate. Este es un proyecto con más de 200 desarrolladores, muchos trabajando en Google. En AT&T es un proyecto que se utiliza en sitios web bastante grandes. Hay otro que se conoce como Dcodes. También hay uno llamado Email Boilerplate. Este sirve para crear emails o newsletters, esos que se envían como publicidad a tu correo. Siguen siendo muy utilizados en algunos casos. Y ese boilerplate te permite crear uno como punto de arranque. También existe uno que se llama Mobile Boilerplate. Este tiene un enfoque un poco más hacia crear sitios web responsive. Y también hay otro que se llama HTML5 Bonds. Es decir, hay distintas opciones y puedes ver que estos son para HTML. Vamos a ver lo que son los frameworks de CSS. Contienen código para crear elementos de la interfaz del sitio web de forma mucho más rápida que si escribieras todo el código, con elementos de uso común como tablas, sliders y menús de navegación, etc. Tienen muchos y dependiendo del framework es que vas a encontrar unos elementos que se ven mejor que otros de otro framework. Existen frameworks que son enfocados a crear aplicaciones móviles, otros para sitios web, otros para colores, tipografías y otros que son todo en uno. Entonces, tal vez la pregunta en este punto es, ¿debo aprender CSS o un framework HTML CSS? La respuesta es ambas. Tienes que conocer lo básico de HTML, lo básico de CSS y después adoptar un framework. Eso te va a ahorrar mucho tiempo, pero también el saber las bases de HTML y de CSS te va a permitir realizar modificaciones al framework. Saber qué tienes que modificar para cambiar un color, para cambiar el comportamiento del framework. Veamos lo que son las utilidades CSS. Usualmente son librerías muy ligeras, tienen muy pocos elementos, como crear sitios web adaptables a cualquier dispositivo, que se le conoce como Responsive Web Design. También para tipografía, otros elementos de la interfaz. Usualmente son muy ligeros. Algunos ejemplos de utilidades son Bash CSS. También está Sheet, Tailwind CSS, este nunca lo he usado. Skeleton, este me gusta a mí bastante. Es muy ligero y te permite crear un sitio web responsive muy fácil. Y también está TouchJones. Por otro lado tenemos los que son utilidades más interfaz en CSS. Este es un segundo grupo de frameworks. Usualmente contienen más elementos visuales para crear sitios web muy atractivos y la cantidad de código HTML y CSS es mínima la que escribimos. En algunos casos estos frameworks se les conoce como todo en uno y estos frameworks incluyen lo mismo que los anteriores, pero también otros elementos de la interfaz como sliders, menús, animaciones,
validaciones de formularios, etc. Y formularios también. En estos de utilidades e interfaz web, vas a encontrar uno que se llama Base, vas a encontrar Bootstrap, si ya los has escuchado, seguramente sí. Es por mucho el más popular de todos. Bulma es otro framework, Concise, Material Design Lite, este es muy bueno, se ven bastante atractivos los elementos. Mini.css, también Mobi.css, Semantic UI, Pure.css, Foundation, que este era mi favorito hace tiempo, pero ya no lo soportan más. La empresa que era la encargada de Foundation pues simplemente decidió abandonar el proyecto. Era muy bueno, tal vez algún día lo retomen. Y bueno, hay otro que se llama Metro UI. Existen también frameworks móvil y tienen código y elementos de la interfaz que son especialmente diseñados para parecer elementos nativos de sistemas operativos para móvil como Android y iOS. Su finalidad es ser utilizados para aplicaciones móviles. Y un ejemplo de estos es Ratchet. Este va a crear elementos muy similares a los de iOS. Lo van a hacer con HTML, CSS y JavaScript. Y la verdad es que se ven bastante parecidos a los elementos nativos. También hay otro grupo que se le conoce como los Reset Frameworks. Y estos nacen porque hay una gran variedad de navegadores. Usualmente cada uno va a mostrar los elementos de forma diferente, es decir, si tú instalas Internet Explorer 8, por ejemplo, y agregas una etiqueta HTML, se va a ver distinta en Internet Explorer 8 a una tableta, a una iPad, por ejemplo, en Safari o en Chrome en otro dispositivo. Cambian. Estas librerías tienen el fin de resetear todos los elementos para que se vean igual en cada navegador, tales como enlaces, botones y cualquiera de los elementos de HTML. Ellos cumplen este trabajo. Y algunos ejemplos son Eric Meyer Reset 2.0, así lo puedes encontrar en Google. Normalize, que este es por mucho el más popular. Y también Sanitize. En mi caso yo siempre utilizo Normalize. Yo siempre recomiendo que utilices al menos uno de estos en todos tus proyectos, siempre uno de ellos. Y bueno, estas fueron las utilidades y los frameworks de HTML y CSS, así que en el siguiente video vamos a ver los de JavaScript.